que nos están escuchando. Bienvenidos también a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros a través de nuestro Facebook Live de Vida. Nos buscas así de fácil como Vida Atlanta. Buenas tardes, Pedro, bienvenido. Gracias, Alicia, y gracias a todos aquellos que nos están escuchando por el 102.1 FM 1010 y por Facebook Live. Es otra bendición estar nuevamente contigo aquí en esta hora. Así es, Pedro, ¿qué nos trae el Ministerio Pactos de Sangre el día de hoy? Mira, Alicia, yo quiero hablar en esta hora sobre el tema solamente te caíste. La escritura habla de un sinnúmero de hombres bíblicos y quiero ser específico, en este caso Sansón. Sansón fue un hombre que fue separado para Dios desde antes de ser concebido por su madre, y Dios lo separó para ser yo diría, el hombre más fuerte sobre la faz de la tierra. Y Sansón vivió una vida para Dios, pero llegó el momento en que empezó a apartarse de los caminos del Señor. Y Sansón, llegó un momento en que el poder de Sansón se encontraba en su cabello. Pero Sansón, dice la escritura, que por medio de una mujer, Sansón cayó, y cuando Sansón le da la receta del poder de él a Dalila, la escritura dice que cuando Sansón en ese momento se levantó, cuando ya dice, los filisteos llegaron, y Sansón se levantó a pelear contra los filisteos, dice la escritura que él, no sabiendo que el Espíritu de Jehová se había levantado, había salido de él y lo había dejado solo, encontró la cruda realidad de que Jehová no estaba con él, y que lo agarraron, dice la escritura, se lo llevaron, le arrancaron los ojos y lo pusieron a caminar dando vueltas en el mismo sitio como si fuera una mula. Wow. En la cual estaba trillando el trigo para los mismos filisteos. Y es increíble, Pedro, después que Dios le dio la gloria, le dio la fuerza, le dio el poder, lo perdió por una desobediencia. Correcto. Pero la escritura también habla y dice que el mismo rey David, y David es bien interesante porque David, el rey David, estuvo en las tres más grandes, o las tres oficinas de Dios. David fue rey, David fue sacerdote, y David también fue profeta. Y David llegó un momento en que cayó de la presencia de Dios. Por eso estás caído, pero tú no estás derrotado. Porque la escritura dice que David, en su momento más difícil, dice la escritura que dijo él: devuélveme, Señor, el gozo de la salvación. Amén. Y el Señor los repuso nuevamente. Pero la escritura también dice que cuando Jesús, estando sentado a la mesa, Pedro salió y dijo: Señor, todos te dejarán, mas yo no te dejaré. Y Jesús le dijo estas crudas palabras: de cierto te digo, Pedro, que antes de que el gallo cante, de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Tú me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Y Pedro le dijo: no lo voy a hacer. Pero desgraciadamente Pedro lo hizo, porque las palabras del Señor son fieles y verdaderas, y el Señor no miente nunca. Y dice la escritura que Pedro, cuando escuchó al gallo cantar, después que lo negó 3 veces, y fue de grado en grado, dice que primero lo negó, después renegó de él, pero la última fue lo maldijo. Vino a maldecir aún la confianza que el Señor tenía con él. Y dice la escritura que Pedro lloró amargamente. Pero cuando Jesús de Nazaret se levantó al tercer día de la tumba, la escritura dice, y le dijo Jesús a María: vete a donde los discípulos y a donde Pedro. ¿Y qué pasó? Y dile que los voy a encontrar donde yo les dije, en el aposento alto. Pero dile a Pedro
también que yo voy, yo lo quiero ver a él. ¿Por qué fue tan específico el Señor? Y le dijo a los discípulos y a Pedro. Porque Pedro ya se había apartado y había... Tú estás caído, pero la batalla no ha sido, la guerra no ha sido terminada. A lo mejor te caíste por medio de que volviste a la droga. A lo mejor estás escuchando esta emisora de radio, me estás viendo por el internet, porque dice, no quiero ir a una iglesia, no me siento digno de entrar a un lugar, pero quiero escuchar algo que me haga sentir bien. Pues esta palabra es para ti en esta hora. Amén. Te caíste, pero el enemigo no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Y en el último momento, en el último aliento de vida que tú tengas, la salvación está tocando a la puerta de tu corazón y te llama. Y Pedro lo negó. Y Jesús le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pero cuando le dijo la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro no, Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo a Jesús, Señor, tú sabes todas las cosas. Entonces el perdón entró en la vida de Pedro. Pero escucha bien esto. Te caíste y el enemigo te tropezó para que te cayeras. Porque Dios tiene un plan para contigo y con tu vida. Y ese plan tiene que cumplirse. Y Alicia, quiero que escuchen aquello. El llamado es irrevocable. El llamado ministerial mío es mío porque el Señor me dio un carácter y una personalidad para llegar a unas almas en específico. Pero a ti que tú me estás viendo, que a lo mejor te caíste, el Señor te va a levantar de donde te caíste porque tienes que hacer la voluntad de Él. Pedro se cayó y el enemigo buscó la manera de cómo tumbarlo y arrancarle la cabeza a Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho a Pedro cuando lo conoció, no te llamarás más Simón, sino te llamarás Cefa, te llamarás Pedro, y te haré pescador de hombres. Y el enemigo no sabía, y el enemigo ya sentía en él de que Pedro iba a ser un impacto fuerte para él. Y que había debilidades en Pedro. Había debilidades, acuérdate, Pedro era un hombre impulsivo, era rápido de boca, por eso mi nombre es Pedro. Bueno, lo ha dicho usted. Sí, el carácter, acuérdate, los nombres tienen un significado. Y el Señor está trabajando conmigo todavía por el nombre de Pedro. ¿Y qué pasa? Pedro, cuando vino el día de Pentecostés y ya Pedro había sido perdonado y había sido levantado de donde estaba caído, dice la Escritura que el único que se levantó para llevar el evangelio fue Pedro. Y cuando comenzó a hablar del primer sopetón o el primer cantazo o del primer golpe, Pedro se ganó para Cristo 3,000 almas. Del segundo se ganó 5,000. Wow. Impactó a 8,000 personas. Y estamos hablando de hace muchos miles. Y estamos hablando de 2,000 años atrás. Pero estamos hablando de que si Pedro hubiese seguido con la mentalidad de que te caíste, lo negaste, fallaste, no eres digno para servirle a Él, no eres digno del ministerio, tú no eres digna de seguir siendo la profetisa que Dios te había hecho, no eres digna o no eras digno de llevar el don de sanidad, libertad, no eres digna o eras digno de hablar en lenguas y recibir palabra profética y de llevar la palabra a otros. Si Dios lo hizo con Pedro, cuánto más contigo y conmigo, que llevamos el evangelio. Todavía, aunque estés caído, la batalla no ha sido perdida. Perdiste a lo mejor esa batalla, pero la guerra sigue siendo tuya. Y es importante, es un excelente tema. En estos días que nosotros hemos visto que la tierra ha pasado por tanto, Pedro, que nos vamos para Hawái, hubo lo del volcán Kilauea, que en Guatemala ahora mismo hay tantas personas tratando de sobrevivir con esta tragedia donde todavía hay cientos de desaparecidos, lo que está pasando todos los días, a ti que quizás perdiste el trabajo. Correcto. Algo tan sencillo como es y que piensas que no te vas a poder levantar, que tienes el dolor de cabeza de cómo vas a llevar el pan a tu casa. Yo creo que la fe es determinante en estos momentos. Correcto.
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es aquello que está al lado tuyo, que no lo ves, pero está ahí. Solamente está esperando de que tú te muevas y lo obtengas. Es tuyo. Por eso yo en el ministerio, mi estribillo es que se haga lo que está 100% el espíritu, se manifieste 100% en la carne. Pero escucha bien esto. Samson cayó, le arrancaron los ojos, su fuerza se fue. Escucha bien esto. El enemigo se convirtió en un barbero, pero ese barbero era malo porque nunca le dio un segundo recorte. Y no sabiendo los filisteos que a Samson le empezó a crecer el cabello. Dice la escritura que Samson le dijo: Señor, acuérdate de mí, dame una sola oportunidad. Y el cabello habiendo crecido, dice la escritura que Sansón se llevó con él mucho más de lo que él había hecho en la vida completa de él. ¿Por qué? Porque todavía el Señor tuyo sigue vivo, todavía el Señor tuyo tiene planes contigo. Sácate ese pensamiento de la cabeza que ya no sirves para el Señor. Sácate esos pensamientos de la cabeza de que ya el Señor no tiene nada contigo. El Señor te sigue llamando porque el plan de Dios es irrevocable. El trabajo de Dios es contigo. El Señor me está enviando aquí a ti, dama, caballero, que todavía estás, si te caíste, levántate. Sacúdete todo y sigue hacia adelante la carrera. Esta carrera no es de los que retroceden, sino de los que van hacia adelante. De los que continúan a pesar de las adversidades. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace violencia, se hace fuerza. Dice que es un combate mano a mano, hombre a hombre, de cara a cara. Se hace violencia y solamente los valientes lo arrebatarán. Y tú eres una valiente del Señor. Usted es un valiente del Señor. Solamente deja que el Señor trabaje contigo. Dios, el Jesús de Nazaret, está a tu lado. Solamente lo que Él te pide es: déjame entrar nuevamente en tu corazón y hacer lo mismo que hice con Samson y devolverte la fuerza, el gozo de la salvación como David. Devolverte el llamado y el ministerio de libertad, de sanidad, de profecía que lo hizo con Pedro. Todavía el Dios de los milagros sigue vivo. Y como dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versos del 8 al 9, dice: estamos, y me gusta esta versión bíblica que es New Bible Translation, la nueva Biblia. Dice: estamos acosados por problemas. Tú has estado acosado y acosada por problemas, pero no estamos vencidos. Enfrentamos grandes dificultades, o estás enfrentando grandes dificultades, pero escúchate esto: pero no estamos desesperados. Dice: nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. Excelente, Pedro Colón, Ministerios Pactos de Sangre. ¿Cómo nosotros podemos comunicarnos con ustedes? Si en este momento hay alguna familia que está pasando por alguna tribulación, si usted que nos está escuchando está pasando por un problema y siente que se cayó y que no se puede levantar, ¿cómo podemos nosotros comunicarnos contigo, Pedro? Se pueden comunicar con nosotros al 404-798-0739, 404-798-0739, o a través de nuestra página en Facebook, Ministerios Pacto de Sangre. Y con mucho gusto, Alicia, vamos a orar y vamos a interceder por ti. Ese es el llamado. La Escritura dice: podrá uno solo, si cae en algún sitio malo, ¿se podrá levantar? No, pero dos podrán hacer mucho. Así que para eso estamos, para darnos la mano. No estamos para señalar, estamos para levantar, porque sabe solamente el Señor. Si hoy estás caído, no sabe solamente el Señor si mañana me tocará el día a mí. Para eso estamos, para levantar, ayudar y ser de beneficio al cuerpo de Jesucristo. Pero yo quiero cerrar, Alicia, con una oración. Y a tú que te caíste, yo quiero que repitas conmigo: creo en mi corazón
y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, que perdonó mis pecados y los tiró al fondo de la mar, y no te acuerdes más nunca de ellos. Reescribe mi nombre en el libro de la vida y devuélveme el gozo de la salvación y ponme en el lugar en el cual tú quieres que yo esté. Así sea el Señor haciéndolo, y que se cumpla en tu vida y en la de tu familia lo que está hecho en el Espíritu 100%, 100% en la carne, que así se ha hecho. Muchísimas gracias, Pedro Colón, Ministerios Pacto de Sangre. En cada entrega realmente una lección para ti que nos estás escuchando. Siempre hay un nuevo amanecer, siempre y cuando tengamos fe en el Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Pedro. Mientras nosotros seguimos con más música a través de Vida Atlanta.